quienes se conectaron. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son las estrategias multiplataforma y para eso vamos a tener como un espacio ameno con dos compañeras más que ya nos vamos a presentar para que conversemos como alrededor del tema. Entonces, mi nombre es Joana García, yo soy líder del área de cultura digital en UD Arroba y también hoy nos acompaña. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Zuluaga, asesora pedagógica y también hago parte del equipo de cultura digital de UniArroba. Bienvenidos todos a este taller. Y finalmente, mi nombre es Sara Garzón, soy gestora de proyectos también de UD Arroba y me uno pues a la bienvenida de Clau a todos ustedes a este encuentro. Gracias, Sara. Bueno, profe, entonces ya por aquí veo nombres de personas que nos han acompañado reiteradamente en otros talleres. Gracias, profes, como por su permanencia. Para las personas que es la primera vez que se unen como a los talleres de Cultura TIC, de pronto quiero contarles un poquito de qué se tratan estos espacios. La idea, profes, en estos talleres es que seamos un espacio de co-creación, de discusión, de análisis y de reflexión crítica en torno a los temas que les estamos proponiendo en Cultura TIC. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes se animen a participar, que cuando los invitemos o les hagamos algunas preguntas como que nos cuenten desde su saber, desde su opinión, porque aquí también las opiniones son válidas y respetadas. Entonces, les damos como la apertura para que sin temor a sus pensamientos o a lo que otros puedan pensar de lo que están diciendo o sintiendo, nos compartamos sus experiencias. Bueno, entonces, para empezar este taller, les voy a compartir mi pantalla. Me cuentan si ya la están viendo. Sí, lo estamos viendo. Sí, yo. Perfecto. Bueno, profe, hoy vamos a conversar sobre este concepto de contenidos multiplataforma. Para hacerlo, queremos indagar con ustedes que a usted aquí le suena eso de multiplataforma. ¿Cómo que creen que es eso de multiplataforma? No sé qué te pasa. Creo que va. Ahora sí. Entonces les vamos a invitar a que respondamos una pequeña encuesta en Mentimeter. Sara, si quieres, nos comparte el enlace para el cuestionario. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, entonces, como dice yo, como el objetivo de este y de todos los encuentros que estamos haciendo desde el área es justamente conversar y conversar entre nosotros, pues una manera de conversar es conocer qué ideas tienen ustedes que se asocian a este concepto del que nosotras venimos hoy a hablar, no como expertas, sino como interesadas también en el tema y que nos llama la atención. Entonces, para generar este espacio de conversación, diseñamos un pequeño ejercicio que consiste en que deben escribir 3 palabras, ideas o conceptos que se asocien a esa palabra o a ese concepto, valga la redundancia, de multiplataforma. Para hacerlo, lo que deben hacer es ingresar al enlace que les acabamos de enviar por medio del chat. Una vez ingresan a este enlace, escriben las 3 palabras pues, que según ustedes se asocian a este concepto, le dan a enviar y ya nosotras hacemos como una socialización al final para saber también qué tienen ustedes en mente y qué tanto se puede aproximar eso a la teoría, por decirlo pues de alguna manera. Entonces nos vamos a tomar unos 4 o 5 minuticos para que ustedes puedan escribirlo y una vez esté listo, pues volveremos por acá para poder continuar con el resto del taller. Listo, entonces estas son las respuestas que obtuvimos. Coinciden pues en conceptos como comunicación, interacción, formatos, conexión, versatilidad, simultaneidad, aplicativos,
interconexión, herramientas que creo que están muy ligados a lo que ya vamos pues a ver de ahora en adelante. Entonces, en esta parte sí me parece que la mayoría de quienes participaron, que son casi todos los asistentes, pues están aterrizados y saben un poco o bastante sobre el tema pues que les venimos a hablar. Ahí como pueden observar, el tamaño de las palabras también, digamos, tienen una función, ¿cierto? Quiere decir que para la mayoría el concepto de redes sociales es muy importante, que por eso tiene un tamaño mayor. Muchas personas seguramente coincidimos en el concepto de redes sociales. Igual que con otros conceptos que aparecen aquí muy destacados, pero entonces, bueno, vamos entonces a conversar un poco acerca de esa relación de esos conceptos que ustedes traen asociados a lo multiplataforma, que seguramente, pues como su nombre lo indica, es bastante sencillo el concepto. Sara, ¿nos puedes? Listo. Gracias. Entonces, como les decía, varios de los conceptos que ustedes acaban de mencionar están muy relacionados con el concepto de multiplataforma. Pero para que podamos entender también un poquito este concepto, queremos como explicarles que están asociados a otro. Para hablar de multiplataforma, casi siempre no es, digamos, como una regla estandarizada, lo tenemos muy relacionado al concepto de cross-media y de transmedia. Aunque no es un espacio para hablar propiamente o a profundidad sobre narrativa transmedia o crossmedia, entender cómo, digamos, desde las teorías del mundo de la comunicación, donde nace todo el tema de lo multiplataforma, el crossmedia y la transmedia se han incorporado, nos permite también, digamos, como ver esa generalidad de lo que implica el contenido multiplataforma. Entonces, por ejemplo, la narrativa transmedia son, digamos que es una narración, una historia que se empieza a contar a partir de múltiples medios y desde diferentes formatos, en donde un aspecto muy importante para la narrativa transmedia es la expansión de las historias a partir de la creación de contenidos de los usuarios. Entonces, la narrativa transmedia nos está hablando de una historia que se comparte por diferentes medios, plataformas, canales y con diferentes formatos, como por ejemplo videos, películas, videojuegos, PDFs, cómics, y que también pues para el concepto es muy importante que para la expansión de esas historias participe la comunidad general a quien está, digamos, como intencionada el contenido. Entonces, ese concepto de multiplataforma aquí aparece dentro de la narrativa transmedia porque es el canal por el que circulan las historias, ¿cierto? Son diferentes medios y plataformas en las que circula. Entonces, la expresión multiplataforma hace referencia a eso, a la creación de esos contenidos y su distribución por diferentes tipos de plataformas y por diferentes tipos de dispositivos. La cross-media, a diferencia de la narrativa transmedia, no es, digamos, una única historia que se va expandiendo, sino que es una historia que se debe consumir en su globalidad. Cada historia que se expande desde la narrativa transmedia se puede consumir en una unidad. Por ejemplo, algunos de ustedes han visto las películas de Marvel, algo así como los cómics de Marvel también. Sí. Sí. Profes, ustedes han visto que cuando sale una película, ustedes se acercan a la película y ustedes comprenden toda la historia que se está desarrollando y la trama de la misma, sin la necesidad de usted tener que haberse visto todas las otras películas que hacen parte de ese universo de Marvel. Pero si usted quiere entender la globalidad, usted va y ve todas las otras películas de ese universo.
pero para entenderla no es necesario que usted haya consumido todos los contenidos de las diferentes películas. Con la crossmedia, sí, necesitas, para comprender todo, necesitas consumir los contenidos que están, digamos, dispersos en las diferentes plataformas y en los diferentes medios. Profe, no sé si, por ejemplo, hasta aquí esto queda un poco más claro. Voy a dejar de compartir porque me gusta como al menos ver los nombres, ya que no veo los rostros. Bueno, el profe Eber dice que sí, Andrea también dice que sí. Bueno, profes, entonces, gracias también, Caterina. Entonces, el concepto de multiplataforma, como ya lo venimos pues, entendiendo asociados a la narrativa transmedia y a la crossmedia, es esa posibilidad que tenemos de integrar diferentes espacios o plataformas para un objetivo común. Yo quiero mostrarles, compartirles una experiencia de, ustedes van a teatro, ¿alguna vez han ido a teatro? Bueno, por ahí me están respondiendo que sí. ¿Hay alguna obra de teatro que ustedes recuerden que hayan hecho algo distinto, que hayan incorporado de pronto algún medio u otras plataformas para abordar la obra de teatro? El Teatro Negro de Praga, Noctámbulos. Bueno, no sé si Andrea o Miguel nos quieran contar un poquito de qué se trataba, como para entender cómo lo integraba. Yo, pues mira, en sí, pues como el contenido no lo recuerdo muy bien, pero lo que hace pues el Teatro Negro de Praga, o lo que vi hace muchísimos años en el Pablo Tobón, es que tienen una vestimenta y tienen unos objetos, unos accesorios fluorescentes. Y ellos tienen todo pues negro, ¿cierto? Y tienen su traje negro y todo. Y a partir de ese, como de ese juego con el color y lo fluorescente, entonces van estableciendo toda una narrativa. Y es una cosa genial, una cosa, pues me parece maravilloso pues lo que hacen ellos, como con ese contraste entre pues ellos no se ven como tal, ¿cierto? Se ven a veces como una medio silueta porque están todos de negro, pero sí se ven los objetos fluorescentes y como todo lo que están haciendo allí. Entonces, muy bacán. Suena como una experiencia visual bastante interesante. Y Noctámbulos, yo creo que me marcó por algo similar a lo de Andrés. Es de las obras que más me ha marcado, porque es teatro ciego, creo que se llama, o teatro a ciegas. Es una obra donde tú nunca ves nada desde que entras a la sala de teatro, no ves absolutamente nada, te guían hasta el puesto, entonces utilizan como muchos otros sentidos, o sea, los sonidos son impresionantes, tú sientes todo ahí y además es con una obra, pues la obra es basada en los cuentos de Edgar Allan Poe, entonces es súper lúgubre, pero sientes todos los sonidos, incluso juegan con los olores, los sabores, cuando hablan, por ejemplo, que se toma un vino, entonces dicen que en la pata de la silla está amarrado y tomas vino también, entonces juega como con todo, no tiene que ver nada con plataformas y demás, pero sí me marcó como por eso, muy chévere. Súper, gracias Miguel y Ana. En eso que ellos mencionan, hay algo que Miguel dijo al final, como que no tenía que ver mucho con plataformas, pero si pensamos, sí. El teatro pues, es también una plataforma, digamos, análoga de expresión artística. Bueno, pero aquí también hay otra intervención del profe Fernando. Hay un audiovisual que se llama Pregoneros que fusiona el cine con videojuegos. Profe Fernando, ¿nos quieres contar un poquito sobre la experiencia? Hola, Pregoneros fue un proyecto de un profesor del SENA, del Centro de Servicios y Gestión Empresarial, el cual se interesó por todos estos cánticos que hacían los pregoneros en el centro de Medellín, vendiendo cosas, y
un día decidió grabar todas esas historias, pero para presentarlas en un formato, ya que no llevan la misma narrativa todas, creó un videojuego en donde a medida que avanzas vas desbloqueando estas historias, y el videojuego fusiona también, creo, realidad virtual, porque puedes avanzar por las calles de Medellín como si estuvieras ahí desbloqueando las diferentes historias. Súper. Profe, si de pronto tiene el enlace y nos lo comparte, sonaría genial poderlo revisar. La verdad es la primera vez que lo escucho y suena muy interesante. En todas estas experiencias que nos han contado, lo que quiero destacar es que cuando hablamos de plataformas, no solamente hablamos de plataformas digitales, sino que también tenemos otros medios análogos por el cual ponemos a circular el contenido, como por ejemplo el teatro. Acá les traigo una experiencia de España, es una obra de teatro que se llama La Cocina, y esta obra de teatro tiene, digamos, como una particularidad y ha ganado muchos reconocimientos a nivel internacional por la forma en la que fue pensada y construida, no solamente como un contenido para consumir de manera presencial, como en cualquier teatro, ¿cierto? Encima de las tablas, escuchando, viendo, pudiendo interpretar todo lo que los actores estaban haciendo, sino que también, como el profe Fernando lo menciona, permite una inmersión en 360, digamos ya después la montan en una plataforma virtual y permiten una inmersión en 360. Entonces las inmersiones en 360 lo que nos dejan es como navegar por el espacio y mirar desde diferentes perspectivas todo lo que está pasando en un mismo escenario. A veces cuando estamos, digamos, observando mucho el contenido audiovisual, lo hacemos como en una dimensión 2D, ¿cierto? Desde una única mirada, porque es hacia donde se está focalizando la cámara. Pero la experiencia que hicieron con La Cocina fue permitir grabar toda la obra en 360 para que quien estuviera de espectador desde la virtualidad pudiera conocer todos esos otros rincones en los que se estaba desarrollando la obra. Otra cosa muy interesante de esta obra es que, de acuerdo a la perspectiva en la que usted sitúe la mirada dentro de digamos, la orientación espacial de 360 grados, usted va a poder profundizar en un aspecto de esa historia, conocer un contenido, lo que esté pasando específicamente con esos personajes. Adicional a ello, esto es un ejemplo que les traemos, en La Cocina también, digamos, cuando la sacaron de las tablas y la pusieron en la virtualidad, al volverse una obra como tan exitosa y que las personas tenían como, digamos, una caracterización muy profunda, pero en una obra no se alcanza a profundizar lo suficiente sobre cada uno para conocer la esencia y conocer mucho más de su historia. Lo que hizo los creadores fue hacer como unos pequeños perfiles. Entonces, también si las personas querían conocer más uno de esos personajes porque les llama la atención, pues por el desarrollo de la obra, podían entrar a los perfiles. Algunos de estos personajes estaban como medio relacionados. Digo medio relacionados porque tenían como sus historias en común. Entonces habían algunos romances, algunos que eran familia, y dentro de esas historias hay una subhistoria de ellos en donde se exponen una serie de cartas que se mandaban los personajes, que pues sabemos que son ficticios, pero que también, digamos, van sumando nuevos formatos y nuevas plataformas por las que empezaba a circular el contenido de la obra. Entonces, esta obra que empezó, digamos, como que puede ser una única propuesta para un escenario presencial, en una única plataforma análoga, desde el teatro. También al mostrarlo desde una plataforma, digamos, digital, ampliamos nuevamente este otro
es otra posibilidad para que más personas desde diferentes lugares del mundo puedan apreciar la obra. Y adicional le permitimos darle profundidad cuando desarrollamos cada uno de estos personajes, porque desde las obras que, por ejemplo, hemos visto pocas veces, o no sé si de pronto a alguien le ha pasado, podemos conocer en realidad cuál es toda esa caracterización y toda esa historia que tiene cada uno de los personajes de esas obras. Ellos lo quisieron hacer de esta manera y a través también, como les digo, como de un formato de cartas que tenían entre ellos. Como parte también del contenido, hay otras personas que pues pueden seguir, digamos, ampliando narrativamente cada uno de esos personajes, puntos de la historia, pero en general, este es un fiel ejemplo de cómo hay un contenido que no, en este caso no es educativo, pero sí circula desde diferentes medios y plataformas y combina lo análogo y lo digital. Profes, ¿ustedes conocen alguna otra experiencia que permita como ese juego entre lo análogo y lo digital, que combine múltiples plataformas? Ay, bueno, por aquí vi que el profe nos compartió el link de Pregoneros. Muchas gracias, profe Fernando. Bueno, y entonces de manera general, ¿cómo, pues les pregunto, conocen alguna otra experiencia similar a esto? ¿No? Yo también cuentan, se me ocurre mientras escuchaba, las que no son propuestas de quienes crean la obra o el video y demás, sino desde la comunidad de fans, por ejemplo, porque hay muchas series que tienen fandoms, así los llaman, fandoms muy grandes, entonces se crean wikis y en las wikis crean como el perfil de cada personaje, con sus hobbies, su edad, y un montón de información que no está en la serie, sino que los mismos fans la crean, incluso crean como teorías y cosas así, que pues, y se desarrollan hasta subtramas, pero dentro de las comunidades de fans, no desde la versión oficial. Sí, desde esto que Miguel nos está contando, esos tres conceptos que revisamos al comienzo, ¿en cuál de los tres creen que se sitúa la experiencia que Miguel nos está contando? Esto es un quiz. A ver si están prestando atención desde el comienzo. Bonito que se arriesgue. Bueno, les voy a dar una pista, pues, mejor dicho, les voy a responder. Esto hace parte de una narrativa transmedia. Recordemos que para la narrativa transmedia, como es una historia que circula en diferentes medios y formatos, lo que Miguel nos está contando son que son, digamos, series de televisión o también pues programas, incluso películas, cine, que tienen una comunidad de fanáticos y que como condición de la narrativa transmedia es que la comunidad para la cual se ha sido creado el contenido expanda ese universo narrativo. Digamos que esas experiencias cumplen con ese criterio para hacer una narrativa transmedia, que claramente, como se los conté al comienzo, juegan con todo, digamos, con la digamos, posibilidad que tiene lo multiplataforma. Daniela nos está diciendo que Dragon Ball es una de las más reconocidas, también Harry Potter, sí. También hay muchas series de animes que también tienen una comunidad de fanáticos muy grande. Todo lo que tiene que ver con el mundo de DC Comics, de Marvel, Star Wars. Bueno, hay, digamos, muchas series que han sido muy populares y que vinculan emocionalmente o generan, digamos, un contenido que atrapa a una comunidad importante, donde a partir de esa unión, de esa comunidad se van creando los fandoms y que adicional pues a ellos pues también se van dando como esas posibilidades de expandir los contenidos y de hecho muchos productores se apoyan
dentro de lo que la comunidad de fanáticos está creando para inspirarse también como en esas posibilidades que van haciendo, digamos, como ese canal de producción oficial, por así decirlo. Bueno, creo que me estoy perdiendo algo en el chat. Liliana dice, eso iba a decir, cuando se recolectaban con celulares las esferas de poder o bolas del dragón. Sí, incluso también Pokémon Go, que era como con una geolocalización y que uno iba capturando Pokémon, creo que era algo así. Pues yo nunca lo jugué, pero creo que lo escuché. Y listo, sí, eso también. Todo eso nos cuenta. Entonces, profes, ya sabemos que lo multiplataforma es la integración de muchas plataformas dentro de una narrativa o sin tener una narrativa. Ahora queremos conocer de parte de ustedes qué plataformas utilizan en su cotidianidad. Entonces aquí le doy la palabra a mi compañera Claudia para que nos acompañe como en esta exploración de plataformas. Claro que sí, gracias, Joa. Bueno, entonces, sin ese orden de ideas, nosotros lo que queremos hacer es traer o como aterrizar o acercarnos más bien en nuestra experiencia cotidiana con el uso de las plataformas, ¿sí? Para eso nosotros elegimos una estrategia pues muy sencillita. Tenemos un pequeño cuestionario, no es un examen, para que no se asusten, es algo pues realmente muy sencillo, son preguntas que en un minuto las van a responder y esperamos pues que ustedes también accedan pues, como a compartir esa corta información. Entonces acá en el chat, en este momento les voy a compartir el enlace. Me cuentan si la están viendo bien o si hay algún problema, me dicen, y vamos a dar 3 minuticos para que la resuelvan. No solamente 6 preguntitas. Listo. Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos que WhatsApp es como el rey, ¿cierto? Pero lo sigue Instagram. Vamos a seguir. ¿Qué plataformas utilizas habitualmente para informarte con fines educativos? Entonces tenemos acá que Google Académico es quien también está como en el primer lugar, pero también pues tenemos el uso de páginas de bibliotecas universitarias y escolares en un segundo lugar ahí. Punteando, bueno, tenemos también otras, pero bueno, tenemos como el primer puesto. A la otra pregunta, ¿qué plataformas utilizas habitualmente para informarte de actualidad? Entonces acá está Twitter. Y pues también tenemos, en segundo lugar, noticieros web y periódicos, con las páginas de los periódicos. La cuarta pregunta, tenemos con qué frecuencia y quién buscas las redes o plataformas. Entonces aquí tenemos algo pues, bien importante y es que casi todos pues las usamos como con frecuencia social. Pero pues también hay otros fines por ahí que van punteando. Y acá en la quinta pregunta, ¿cómo validas la información que encuentras para evitar las noticias falsas? Entonces, tenemos, bueno, ustedes se tienen confianza, confían en su criterio, ¿cierto? Y pues también que no hay forma de corroborar porque existen demasiadas versiones de un mismo hecho. Finalmente, entonces aquí tenemos también un poquito la competencia más reñida. Eliges el uso de las plataformas guiadas por qué. Entonces aquí dice, bueno, guiado por medios con reconocimiento y tradición. Bueno, y en segundo lugar, plataformas con más fácil acceso y gran difusión. Entonces, bueno, no sé qué piensan de estos resultados, profes y participantes. ¿Qué piensan? Creo yo pues que estamos como en la misma sintonía o se llevaron alguna sorpresa con estos resultados. Profe Liliana. Y yo Adelante. quería decirles algo y es que me pareció muy curioso que confiáramos en nuestro criterio para evitar caer en fake news,
pero se los digo es porque somos como adultos con cierto filtro. Esa estadística sería bien distinta si la aplicaran a estudiantes, porque además confiar en su criterio es más desde lo que les gusta o desde lo que escucharon. Entonces, yo confío en todos los profes que están acá porque me pasó lo mismo. Yo suelo ser muy crítica, inclusive les iba a compartir una URL, la estoy buscando, que yo les comparto a los estudiantes que, bueno, qué tan buenos son detectando que estas noticias son verdaderas o falsas. Son juegos que hay en Internet para determinar qué tan habilidosos son. Entonces, bueno, esa era la apreciación que tenía. Gracias. Gracias, profe. Muy importante esa anotación porque sí, no es lo mismo que nosotros estuviéramos haciendo esta encuesta con chicos de colegio o de pronto pues con un público universitario o bueno, digamos con un grupo de personas pues, muy mayores, bueno, etcétera. Entonces eso pues obviamente varía, pero digamos que este círculo un poco más académico, pues por eso tenemos ese tipo de respuestas. No sé si alguien más, en algún otro comentario, alguna acotación, algo pues más referente como a esos resultados. Clau, yo creo que pues puse también como que confiar en mi criterio, pero si hubiera una respuesta tipo como verificaba la fuente y buscaba otras fuentes como para contrastar, creo que me hubiera ido por esa, porque pues Sí. no es que siempre confíe en mi criterio, pero lo que sí suelo hacer en un principio, si veo una noticia así como busco a ver la plataforma de donde sale, si es confiable y demás, y si hay otras fuentes que lo corroboren o la, pues, o la nieguen. Qué bueno también pues con ese punto de vista, porque es algo pues bien importante pues también y comentarlo, o sea, eso es como siempre corroborar o trabajar con los estudiantes en que ellos vayan y corroboren pues también la información que se encuentre y que empecemos también a tener esa capacidad para filtrar también la información y poder llegar como a los lugares más adecuados. Bueno, entonces también nosotros, por otra parte, queremos hacer como un contraste de otras cifras, pues porque, pues, si bien como lo vimos acá, esto es un círculo determinado, pero también es bueno hacer un contraste como con un poco más de la realidad, ¿cierto? Lo que pasa pues en Colombia a modo general. No sé, Joa, si tú quieres otra vez compartir pantalla. Gracias. Entonces, quisimos traer estos pequeños, pues, unos breves datos, ¿cierto? De una fuente. Esas son cifras de febrero de este año. Y aquí tenemos un listadito pues, de las principales razones para usar Internet. ¿Sí? Pero hay que hacer pues, también como ahí la salvedad, que esas son cifras de una población en el rango entre 16 y 44 años. ¿Cierto? Entonces tenemos que en su mayoría la gente pues va a internet pues, para buscar información, pero pues sí, también como para investigar cosas, mantener contacto con sus amigos, bueno. Y hay otros ítems que son, digamos, un poco menos frecuentes, pero que también son importantes, como por ejemplo, buscar información de negocios, de finanzas, pues para jugar. Pero digamos que lo que hay ahí como por excelencia es que nosotros siempre queremos ir a internet para encontrar información, para indagar. Vamos a seguir. Por otra parte, entonces, aquí hay una acotación, un criterio un poco más estrecho y es frente al uso de las redes sociales. O sea, nosotros, porque, ¿cuál es nuestra motivación o nuestra razón? Entonces, las cifras datan de que nosotros buscamos por excelencia las redes sociales pues, para mantener contacto con nuestros amigos, con nuestros familiares, para, bueno, conocer, indagar nuevas historias, ¿sí? Pero pues también es bien importante que nosotros buscamos las redes sociales para compartir información. Si bien ustedes ven que está como en un rango menor, de todas maneras siempre está ahí pues latente, pues el hecho de nosotros querer encontrar y comunicar una información.
¿sí? También, pues, por ejemplo, seguir deportes, entre otras cosas pues, que aquí podríamos hablar mucho al respecto. Vamos a seguir con otra cita. Listo. Y estos son también daticos de ese tráfico web pues, proveniente de las redes sociales. Y aquí entonces empezamos ya como ese panorama más puntual, ese contacto preciso con las redes predilectas por nosotros. Entonces tenemos Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, entre otros. Pero digamos que arriba tenemos como las reinas de las redes sociales y los que, pues, a las que más nosotros acudimos como usuarios. ¿Sí? Y vamos a seguir. Un comentario, Claudia, qué Sí. pena te interrumpo. Claro, Este es un adelante. informe que sacan cada año, en enero, febrero, y no es solamente en Colombia. Si tú tuviste, o si le dan una miradita, a nivel internacional también es curioso que Facebook sigue. Es más, creo que WhatsApp ocupa el 5º lugar. Cuando le doy una charla a mis estudiantes sobre ese tema, todos ponen de primeras Instagram, pero mira que a pesar de eso, en Colombia, Facebook también está liderando. Entonces, eso también tiene un poquito que ver con la generación. Gracias, Claudia. Claro que sí, profe, qué bueno que haces esa mención, sí, porque pues es importante los alumnos pues como ese contexto internacional y pues poderlo también como hacer esa transacción como con lo que pasa pues aquí en Colombia. Bueno, profes, y tenemos este otro dato que nos pareció pues también bien interesante y es que pues hay una cifra que dice que YouTube es la plataforma más usada en Colombia, ¿sí? Con un 95.7, quizás pues como por todas las bondades que tiene YouTube, ¿cierto? Pues porque en YouTube pues podemos compartir información desde lo político, bueno, desde lo educativo, simplemente pues como de ocio, etcétera, entonces llama la atención. Y ahí pues entonces se conecta como el video, que digamos que ese lenguaje primario de YouTube cumple pues un papel también educativo para transformar, también como para trascender también barreras y para trascender pues también esa acción comunicativa pues que es en esencia lo que nosotros queremos tener ahí. Bueno, y pues también entonces que tengamos ahí en colación estas otras cifras, entonces después de YouTube pues puntea Facebook, luego WhatsApp, pues Messenger, Twitter, Pinterest, bueno, TikTok, entre otros. Entonces simplemente pues lo quisimos traer ahí para que también pues, tengamos como en nuestra mente esas cifras y que dan cuenta, es un reflejo, un espejo de esa cotidianidad y de nuestras interacciones propias. Nosotros queremos, a partir pues, de las experiencias que ahorita pues hablábamos, de esos ejemplos de narrativas transmedias, queremos nosotros también generar un pequeño espacio de diálogo. Les tenemos una preguntita, vamos a ir adelante en la presentación. Queremos tener un espacio de conversación, ¿cierto? Después como de ver todo este viaje de elementos, que pensemos en esto, en que es posible integrar otras redes y diversos formatos para trabajar uno de nuestros temas de clase, ¿cierto? O sea, cómo nosotros como profes o bueno, participantes, ¿cierto? Como yo también pues desde mi labor profesional, ¿cierto? Cómo puedo integrar las redes y diferentes formatos también, pues, como para trabajar un tema de clase, bueno, para también una función de comunicación. Entonces, no sé, ya lo que también está como abierto para que compartamos. ¿Profes tienen alguna experiencia o conocen de alguna que les haya llamado la atención o incluso estudiantes que hayan vivido alguna experiencia con algún profe? Bueno, también tenemos por aquí, por ejemplo, algunas clavecitas. Ustedes, por ejemplo, ¿qué piensan de estimular el debate a través del uso de Facebook o, por ejemplo, de acciones tan pues pueden ser sencillas o no, pero con una acción, una invitación que ustedes pueden hacer a hacer ciertos juegos de palabras en Twitter, que sean ejercicios pues también como de clase,
o cómo, por ejemplo, yo puedo tomar la herramienta de Instagram, ¿cierto? Como para trabajar el asunto de la comunicación visual, o, por ejemplo, pensar en el planteamiento de yo cómo pues, puedo implementar YouTube, ¿cierto? Como para un espacio de visualización también de las producciones de mis estudiantes o en mi red de trabajo, no sé qué piensan al respecto todos. Clau, mira que me hiciste acordar del tercer semestre de la universidad. Yo estudié comunicación, entonces era, no sé, eso era 2013, 2014 más o menos. Apenas las redes sociales estaban tomando pues fuerza, sobre todo Instagram, no era lo que es ahora. Y una de las profes, la clase se llamaba Medios Interactivos, nos propuso como ejercicio durante todo el semestre buscar una marca a la que nosotros pudiéramos acoger durante ese semestre y hacer toda la creación de la estrategia digital, como si fuera un cliente, o sea, como si ya hubiéramos ingresado al mundo laboral y teníamos que hacerle una propuesta pues para que nos aceptara, presentarle informes mensuales para mirar cómo iba funcionando su cuenta durante ese tiempo y definir pues como cuáles eran los temas que iban asociados a la marca, que íbamos a publicar, si teníamos o no teníamos que tomar fotografías, bueno, como todo lo que implica un trabajo de redes sociales. Ese ejercicio a mí me pareció muy interesante, pues primero porque era una manera de ya uno enfrentarse a cómo funciona el trabajo, pues cómo se trabaja, que uno en la universidad muy poquitas veces pues tiene como ese acercamiento. Y segundo, que nos enseñó pues también a conocer de fondo, el fondo de la plataforma, cómo se movía, cómo funcionaba, y eso permite mucho más aprendizaje y mucho más conocimiento que llegue y nos lo presente en una diapositiva de PowerPoint. Entonces, me acuerdo de todo el grupo con cosas y con ideas y como despertando toda esa creatividad durante todo ese semestre y me pareció un ejercicio muy bonito justamente por eso, pues porque saca también como de esa manera de enseñar tradicional y empiezan a aplicar otro tipo de técnicas que pueden quizás funcionar más. Gracias, Sara, qué experiencia tan chévere. Qué rico que otros pues también tengan como ese tipo de experiencias o profes, ustedes también, no sé, muy seguramente han tenido prácticas similares o pues, desde profes o también pues en los participantes aquí como estudiantes. Qué rico que las pudiéramos compartir. Yo no tengo aquí la opción de levantar la mano, entonces la voy a levantar por la cámara. Yo quiero compartir una que hace poco escuché de unas profes de medicina que empezaron a utilizar Twitter para hacer un club de lectura. A mí me pareció pues muy interesante porque estas profes mencionan que los clubes de lecturas, pues al menos dentro del campo de la medicina, son, digamos, como un ejercicio bastante potente porque cada vez, digamos, o sea, hay nuevas exploraciones, nuevos estudios o nuevas investigaciones, avances científicos sobre alguna medicina o sobre algún tratamiento. Entonces, cuando salen esos papers, esos artículos, digamos, que pueden ser novedosos para el campo, lo ponen, digamos, a discusión en un espacio de conversación. Pero como muchos estudiantes, pues debido como a la rotación que tienen y como a las prácticas tan dispersas que están, no concluyen siempre en los mismos espacios físicos para hacer como ese ejercicio de club de escucha. Entonces lo que esas profes hicieron fue crear un espacio en Twitter y ponen un artículo e invitan a los estudiantes a leerlos y a formar el hilo que permite pues, la plataforma de análisis y discusión del artículo. Y ahí también, digamos, dieron la posibilidad para que no, otras personas que no hacen parte necesariamente de la universidad, que no son solo profesores estudiantes, dieran sus opiniones
frente a un mismo tema, porque ya sea de otra universidad o porque ya lo han trabajado, porque ya lo están explorando, o porque conocen o conocen un tratamiento más avanzado u otra teoría que refute. Entonces eso también me pareció como interesante porque fue como sacar también un poquito la academia para dejarla no solamente al servicio de los estudiantes, sino también a la comunidad en general, y desde una lógica en la que ya todos, bueno, la mayoría que habitamos ese mundo de las redes, nos venimos habituando, ¿cierto? Es como vamos consumiendo un hilo de conversación de diferentes actores frente a un mismo tema y desde otra plataforma que no necesariamente se creó con fines educativos, pero permite generar estos espacios educativos, por ejemplo. Creo que eso también es otro uso de plataforma interesante. Claro que sí, Joa, muchas gracias por tu experiencia. Bueno, y los participantes, no sé si tienen alguna otra por compartir. Bueno, yo, por ejemplo, les quiero mencionar que pensemos el uso de WhatsApp, ¿cierto? Como un medio educativo, y les voy a contar como brevemente una experiencia. Hace algunos años yo pues, empecé a trabajar en una institución de educación virtual, y donde allí pues decidieron que el medio de comunicación directo, o pues como cotidiano más bien, con los estudiantes era WhatsApp, ¿cierto? Entonces cada grupo, cada asignatura tenía su grupo de WhatsApp, y por ahí pues canalizábamos como toda la información. Para uno como profe es una sorpresa, y uno dice, ah, pero bueno, voy a tener aquí, ellos van a tener mi número de contacto, etcétera. Es como una cosa extraña, pero pues es una experiencia pues también muy rica y muy chévere, porque pues, de verdad se crea un grupo de trabajo, y entonces incluso uno desde el profe también a trasladar, digamos, que esa posición entre, listo, yo tengo la posibilidad en tiempo real de hacer asesorías a mi grupo de estudiantes, ¿cierto? Cómo entonces también se teje otras formas también de relación con el docente, ¿cierto? Que es más como un tutor, cómo también en tiempo real mis estudiantes pueden ir compartiendo avances de sus mismas producciones, pero toca también ahí un asunto también de la cotidianidad, de los horarios, de los límites, y bueno, una cantidad de cosas. Y es simplemente pues una experiencia para ver cómo se traslada una red que inicialmente uno puede decir que es una red totalmente social, pero que también puede cumplir un papel, pues un fin educativo, y que se puede manejar de una manera pues como muy óptima, ¿cierto? Y que a partir de ahí se pueden tener unos lazos bien interesantes desde lo educativo. Y pues, me imagino que muchos de ustedes, pues, con todo lo que ocurrió en la pandemia, etcétera, pues nos vimos como abocados a que listo, todos teníamos miles de grupos, etcétera, y una cosa pues como impensable. En mi caso, pues hace algunos años, pues yo antes de la pandemia pues tuve esa experiencia, pero es muy bonito pues ver cómo hubo pues también como esa visibilidad de esa transformación pues, de esa red, ¿sabes? Entonces, no sé, también ahí queda pues como también la invitación abierta a profes, si quieren compartir alguna otra experiencia similar. Bueno, puede ser que todavía nos cueste un poquito pensar cómo seguimos integrando estos medios, estas plataformas o esta narrativa a los procesos educativos. Entonces vamos a seguir dando ideas, profes. Digamos, en esta intención de inspirarnos para ver de qué otras maneras podemos llegar desde la educación, ya sea como profes o como estudiantes, en la exploración de entregar contenido de diferente forma, porque a veces recurrimos mucho como a los formatos, digamos, más habituales como el texto, otros pocos, pero que también están cogiendo mayor fuerza como el video y el audio. Podamos pensar como qué formas y qué otras exploraciones podemos hacer. Hoy les traemos un ejemplo. Esto me dijo. Sí. Les traemos un ejemplo de educación transmedia,
Es un concepto asociado pues como a la narrativa transmedia, pero ya integrada específicamente al campo de la educación. Muchos autores coinciden que, digamos, el concepto de transmedia es más como un adjetivo, ¿cierto? Que acompaña también a otras disciplinas en donde a partir de esa, digamos, de esa apuesta de poner a expandir una historia por diferentes medios, canales y formatos, puede darse desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Como desde la comunicación, desde la educación, y etc. Entonces, por eso hoy podemos hablar con un poco más de tranquilidad sobre el concepto de educación transmedia, que igual tiene una amplia, una vasta teorización, pero vamos a mostrar como algún ejemplo de cómo se podría materializar esto de educación transmedia. En una investigación que se hizo en la ciudad de Medellín con diferentes colegios, la Universidad EAFIT quiso trabajar esta obra del Quijote a partir de una exploración transmedia. Entonces ellos buscaron, digamos, como algunas iniciativas de instituciones por acercar a los jóvenes a la literatura y sobre todo a la literatura de clásicos, que a veces es más difícil porque también es un poco densa. Entonces, todos esos colegios tuvieron representantes, creo que en un colegio en Itagüí. Bueno, esa parte no estoy bien segura, pero creo que sí. Y pensaron en formas de llegar como con esta obra a los jóvenes para seducirlos en la, pues como en la lectura y también un poco en la transformación de la obra. Entonces, inicialmente proponen un ejercicio breve de escritura colaborativa en donde a partir de esta pregunta los invitan a trabajar con ¿qué pasaría si Don Quijote viviera en el siglo XXI? Esa es una primera pregunta. Aquí estamos haciendo algo, como ahorita les mencionaba en las narrativas también, que invita al, digamos, como a ese usuario final, en este caso a los estudiantes, a hacer una expansión de esa historia, porque eso no lo dice el libro. El libro no nos está diciendo, Don Quijote en el siglo XXI hace esto. Entonces aquí ellos tienen el reto de crear ese nuevo contenido pensando qué pasaría si Don Quijote viviera en el siglo XXI. Eso lo hicieron inicialmente a partir de un ejercicio de escritura colaborativa. También hicieron una adaptación, digamos, del texto a un cómic, a videos cortos, a audios, utilizando aplicaciones gratuitas. Otra estrategia fue convertir un capítulo concreto del Quijote en un hipertexto, con vínculos a diccionarios para la actualización de palabras, a wikis con la explicación de los personajes, artículos y blogs sobre la obra general o hechos secretos. Entonces ahorita yo les estaba mostrando la experiencia de la cocina, de la obra de teatro y cómo en ese ejercicio de expansión narrativa los productores también permitieron como explorar como toda la caracterización de cada uno de esos personajes y en este ejemplo también se puede desde un ejemplo de educación. Entonces, cuando están hablando de alguno de los personajes en uno de los capítulos, pueden generar un hipervínculo que los remita a una página adicional donde hablen más sobre la caracterización de esa persona, que puede obedecer a lo que está, digamos, contenido dentro de la misma obra, pero en otros capítulos, o también a la exploración creativa de seguir expandiendo a partir de esa naturaleza del personaje, un poco más la historia de ese personaje. Profes, esto es, digamos, una pequeña muestra de lo que podemos hacer desde un ejercicio literario. ¿Qué opinan, qué opiniones tienen ustedes a propósito de uno de los comentarios de una de las participantes que nos hizo en el chat, Daniela, sobre estas posibilidades de expansión narrativa y de transformación de una obra, como por ejemplo esta obra literaria? Andrea dice que es súper chévere. ¿Alguien más?
¿Están ustedes o no de acuerdo de que las obras las podamos transformar y expandir? Empecemos esa preguntita sencillita. Daniela. Buenas tardes para todos. Bueno, el comentario que yo hacía era que los creadores originales a veces se sienten frustrados, pero obviamente desde mi punto de vista es genial que las personas puedan crear un contenido a través de la creatividad y que se generen como esas expansiones de pensamiento, que también como que transversaliza cada género y también tienen en cuenta como los gustos de las personas, ¿cierto? Entonces ahora los seres humanos no solamente como anteriormente se pueden dedicar a ver un solo programa televisivo o a leer una obra literaria en libro, sino que ahora tienen la opción de poder hacerlo a través de internet, encontrar más relatos, más cuentos, más literatura que les guste, aficionarse más por X o Y contenido. Entonces me parece maravilloso que exista esta posibilidad porque la literatura, obviamente en este siglo es diferente y nos presenta un montón de desafíos también que pues es importante tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. Daniela menciona algo que no lo hemos conversado hoy, pero que es muy importante dentro de todos estos temas que hemos desarrollado, y es la convergencia de medios. En algún momento de la historia se pensó que la televisión iba a acabar con la radio, porque ya las personas empezaron a consumir, digamos, como con mayor regularidad la televisión, y la radio dejó de ser como ese medio que consumían con mayor regularidad. Lo mismo luego pasó entonces con el cine, y así, digamos, durante todo el desarrollo evolutivo de la historia de las comunicaciones, hemos pensado que un medio entra a reemplazar a otro. Pero lo que nos dice la teoría de convergencia de medios es que no. Cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Es como una de las teorías que nos menciona, creo que Jenkins. Nos dice, cada medio hace lo mejor que sepa hacer, y cada medio aporta desde eso que sabe hacer a todo este ejercicio de expansión narrativa, o de experiencia transmedia, o de contenido multiplataforma. Seguramente si nosotros tenemos una estrategia en donde vamos a utilizar mucho la parte gráfica, las imágenes, la creación, por ejemplo, de pictogramas, eh, o invitar a otras personas a trabajar a partir de la fotografía, una de las plataformas que podemos utilizar podrá ser Instagram. Bueno, claro que ya hoy ha tenido su, digamos, su pequeño cambio cuando Facebook la compró, pero es una plataforma que fue inicialmente pensada con ese sentido, ¿cierto? De poner a circular todo lo que es material o contenido gráfico, visual, imagen. Bueno, ahora también están las imágenes y movimientos y los reels, pero eso también le permite a uno como profe o como estudiante, también como creador de contenido, pensar de acuerdo a la historia o la intencionalidad, por qué medio o plataforma poner a circular dicho contenido. Algo que me pareció también muy interesante y que nos puede ayudar a todos mucho a la hora de crear contenido, con el ejercicio que ahorita nos mostró Claudia de hacer ese sondeo, revisar esas encuestas de cuáles son esos medios o plataformas que más consumen, sobre todo pues a nivel nacional, es que podemos intencionar justamente creación de contenidos para esas plataformas. Ahí ya sabemos que tenemos un primer filtro que nos ayuda a decir, ve, esto es lo que la mayoría de las personas en Colombia consumen, o esta es la plataforma que con más regularidad están consultando. Parte también de la intención de revisar como este tipo de encuesta es que podamos identificar ese tipo de medios por el que vamos a circular. Y algo con lo que quiero terminar es que si bien las narrativas transmedia han sido, digamos, una estrategia que tiene mucho potencial, porque como lo mencionaba ahorita Daniela, permite como hacer aflorar la creatividad de los usuarios, pero también como consumir contenido desde diferentes canales, aquellos que más me gustan, en el formato con el que más me identifico. En Colombia, eh, digamos que este tipo de estrategias a veces no han tenido el éxito que pronto podrían tener.
porque somos una cultura muy dada al consumo de contenidos, pero no necesariamente a la producción, que es algo que nos invita a la narrativa transmedia. De hecho, ahorita, pues en las estadísticas que nos mostraba Claudia, estaba eso, ¿cierto? No solamente buscamos contenido para, pues, plataformas para crear contenido, pero sí las plataformas en las que más circulan, con la intención con las que yo las busco es para seguir consumiendo parte de ese contenido. Entonces es buscar cómo intencionamos esa participación. En el ejemplo de educación transmedia hay acciones muy puntuales en donde estamos invitando al otro a crear esas historias, a expandirlas. Porque en el mundo del fandom, como ahorita Miguel nos lo mencionaba, a ellos no hay que decirles qué hay que hacer. Ellos por, digamos, por autonomía y por interés propio, van creando esas nuevas historias, van generando relaciones de esos personajes, pero desde el campo de la educación también, digamos, podemos hacer ese ejercicio desde la intencionalidad de las actividades. Bueno, no sé si de todo esto que hemos conversado en este espacio, tienen algún comentario adicional, alguna pregunta. Estamos como abriendo este momentico para que terminemos como este diálogo, por si hay alguna duda. Sí, yo creo que es muy importante que nos vamos con este mensaje, pensar en la necesidad de revisar la intencionalidad de los contenidos, también en nosotros como profes y también pues, como estudiantes a generar estrategias para entonces reflexionar y tener también una producción, ¿cierto? De contenidos también de calidad y bueno, que nosotros pues veamos también como otras alternativas de esas redes y de esas plataformas en un sentido desde lo múltiple y cómo nosotros entonces podemos canalizar, ¿cierto? Para tener información cada vez también un poco más adecuada. Bueno, profesor y participantes, si no tienen de pronto alguna otra pregunta o algún otro comentario, les agradecemos mucho por participar de este espacio. Los invitamos a seguir participando todos los miércoles a las 4 de la tarde por este mismo medio, por este mismo canal, para que conversemos sobre temas de cultura digital que pues nos atañen a todos y los invitamos a conversar, a que se animen la próxima vez a aprender las cámaras, a aprender esos micrófonos y a que generemos una discusión interesante, que cuestionen lo que estemos diciendo, digamos, no estoy de acuerdo, todo eso se vale. Cuídense mucho, profesor, y que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas Bien. gracias. Gracias a ustedes.